veo dos discursos. El discurso que se tiene aquí y luego las cosas o las medidas concretas que se hacen. Entonces, la última intervención que acaba de tener usted, de acuerdo, salvo con la salvedad de que la religión tiene que estar fuera de las aulas, todo lo demás estoy de acuerdo con usted. Pero claro, en la anterior intervención, cuando usted dice que en el IRPF se ha modificado para que solo sea quien quiera dar a la Iglesia una aportación, pero una aportación de impuestos que recauda el Estado. Yo si quiero dar dinero a una organización religiosa o no, cojo y de mi dinero se lo doy. No mando al Estado para que una parte de los impuestos que yo le pago a esos Estados vayan a esa religión. Creo que eso no es directo, creo que eso de nuevo está quitando parte de los impuestos del Estado para dárselo a la religión católica. Cuando usted ha hablado sobre los instrumentos de financiación a la Iglesia Católica, en este caso, como colectivos sociales organizados, pues de nuevo podríamos usar y aprovechar la oportunidad para todos esos programas que cubre la Iglesia Católica en educación, en servicios sociales, en sanidad, que son todo responsabilidad del Estado que no cumple. Usemos los dos, volvamos a hacer que el Estado cumpla sus obligaciones en sanidad, en educación y en servicios sociales, y quitémoselo a grupos como la Iglesia Católica o grupos privados que tienen intereses concretos y empresariales y no dar un servicio público. Entonces, en base a esto quería hacerle esta reflexión. Siempre pasa un poco lo mismo. Agradecemos mucho que venga, porque casi nunca se pasan por aquí por el acreditamiento popular, pero tener un discurso aquí y unas acciones fuera no acabo. No, me tengo que defender. Primera cuestión, yo he venido aquí siempre que se me ha invitado, lo decía con los compañeros de las asociaciones que nos han invitado, decía que esta es la tercera vez que vengo y siempre que se me invita, y sobre temas muy variados, ¿no? O sea, no sobre este tema. Primera cuestión. Y por supuesto estoy dispuesto a venir mañana con otro tema, sin duda alguna, vamos, que a mí me encanta que me critiquen y que me hagan todo tipo de observaciones. Que considero la política de esa forma, no considero la política solamente en las instituciones. Segunda cuestión, yo, si has visto mi exposición, te recuerdo que en mi exposición he dicho, voy a hacer una exposición con dos partes. La primera, donde voy a hacer una exposición sobre cuál es el tema, cómo está el tema de la ley de libertad religiosa y cuáles los temas que, digamos, como miembro del Partido Socialista, como diputado y como portavoz adjunto de la Comisión Constitucional, puedo presentar aquí, ¿no? Y lo he dicho. Y después voy a hablar de cómo entiendo yo esta cuestión. Y por lo tanto, eso he hecho eso. Y yo he dicho, y no creo que sea contradictorio en mi exposición, creo que la ley de libertad religiosa es un clamor que hay que cambiarla. Y creo que hay que cambiarla para transformar muchas cosas que han cambiado a lo largo de estos últimos 30 años, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con despreciar, digamos, la existencia del fenómeno religioso en su sentido amplio y de que ese fenómeno religioso se exprese de forma colectiva también en comunidades, sino que eso es un elemento que forma parte de la identidad de las personas y que se expresan y que por lo tanto los poderes públicos tienen que reconocer también que existe. Primera cuestión, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y desde luego yo he dicho que la ley podrá ser un espacio donde cambiemos muchas cosas, donde algunas cosas se han cambiado. Cuando yo he hecho referencia a lo del IRPF, con esto no estoy diciendo, no he dicho en ningún momento que esté de acuerdo con que el Estado recaude para la Iglesia, no lo he dicho. He dicho que ha cambiado, que el cambio fue para mejor. A mí me gustaría que si cambiasen más cosas, ¿no? Con la cuestión de la enseñanza religiosa o del fenómeno religioso o de las historias de las religiones, eso es otra cuestión que también se puede cambiar, ¿no? Y por lo tanto yo he dicho, desde el punto de vista político, yo creo que los socialistas, ahora hablo como socialista, ¿no? Y como diputado, yo creo que los socialistas estamos haciendo un trabajo para que cambien en las leyes y en las normas y en la conciencia pública ciudadana, cambie la idea con la que se ha de ver la cuestión religiosa, y desde el punto de vista individual,
Yo lo digo aquí y lo defiendo en los ámbitos de mi partido cuando corresponde. Estoy por un cambio más radical, claro que sí, y por eso lo he dicho, ¿no? Y como formo parte de un partido que considero que es un partido democrático, donde hay espacios para poder decir las cosas, y también sé cómo se hacen las cosas, o sea, uno expresa su opinión, y después se toman las decisiones, y la decisión que se hace como colectivo es la mayoritaria, que es el principio de las mayorías, ¿no? Por lo tanto, yo asumo el principio de las mayorías, pero desde luego también, y en este tema evidentemente no me contradigo, sino que he dicho, aquí hablo como diputado y aquí hablo como Elviro Aranda, interesado por el tema de la laicidad. Muy bien, una última pregunta. Bien, quería hacer un par de preguntas. Que por un lado del 0,7%. Se le da a la Iglesia el 0,7%. Cuando no tenemos, es una obligación, entre comillas, ¿no? Pues histórica o por tradición, es una Iglesia hay que apoyar. Cuando vemos que tenemos una obligación jurídica, no ya ni moral ni paternalista, hacia los países subdesarrollados en la cooperación al desarrollo, le dedicamos un 0,40 y pico. Ahora con el recorte un 0,30 y pico. ¿No le ve usted mayor lógica rebajarle a lo que es la Iglesia, que no tenemos ninguna obligación internacional, ni por derechos humanos, ni por los pactos internacionales, los dos, que España ha firmado y ratificado? Sí, y que también en el artículo 10 de la Constitución lo impone, iba antes del 16. ¿Por qué no se le rebaja a la Iglesia y no se le amplía la cooperación al desarrollo en estos reajustes que están haciendo? La segunda pregunta es, ¿quién me garantiza a mí que el dinero que yo dedico a la Casa de otros fines sociales, en el caso de que se la dedicara, a las instituciones que yo de verdad quiero que vayan porque de verdad hacen una labor más interesante a la sociedad? Bueno, la respuesta es nadie, ¿no? Ya me lo puedes asegurar tú o él, ¿no? Pero, ¿por qué no algún mecanismo de que, por qué no las Manos Unidas, que bastante dinero no ya gasta para sus fines, sino que más del 60% de su presupuesto va dedicada directamente a la jerarquía eclesiástica, o sea, dedica un 30-40% a sus actos? ¿Por qué no, por ejemplo, a la Asociación Española contra el Cáncer, a Cruz Roja, a la Federación Española contra el Alzheimer? ¿Por qué no? Y bueno, ya una última matización. Yo también fui uno de los niños que era la alternativa, y también mi madre tuvo que luchar contra esas personas. Y era uno de los pocos, en mi clase eran 10, y en mi grupo era el único, y era el ateo con descalificativo, ¿no? Entonces, pero bueno, te hablo de hasta hace nada, hace 4 o 5 años. Así que no me hago preguntas y nada. Pues lamento de monopolizar.